Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. De la Universidad Maya de la materia farmacología. Nosotros nos tocó presentar los anestésicos. Los integrantes del equipo somos Diana Medina Solís, Alan Benita Alvarado, Jesús Álvarez, Wendy Delí Jiménez Rodríguez. La farmacología se divide en dos ramas claves, farmacocinética y farmacodinámica. Estudian los productos farmacológicos y otras sustancias químicas, abarcando sus efectos biológicos, su destino en el organismo, su liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Se puede dividir en funciones del órgano del cuerpo que se está estudiando, con ramas como la farmacología cardiovascular, neurofarmacología y farmacología clínica. También se entiende por forma farmacéutica al estado final bajo el cual se presenta un medicamento para su uso práctico. Farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo, como su absorción, distribución, metabolización y excreción. La farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción para implementar, como su interacción con el recto, fenómeno de dosis-respuesta, así como los procesos metabólicos. Anestésicos. La anestesia. La anestesia general se caracteriza por pérdida de conocimientos, analgesia y amnesia, relajación del músculo esquelético y pérdida de reflejos. Los anestésicos inhalatorios solo deben administrarse por un anestesista que use equipo de reanimación y anestesia en los hospitales para asegurar las funciones respiratorias y cardiovasculares del paciente. La anestesia se puede clasificar en tres diferentes grupos: anestésicos inhaladores, anestésicos parentales y fármacos complementarios. Estos son los tres grupos de anestésicos. Son los analgésicos inhalados. Bueno, los analgésicos inhalados son sustancias volátiles que se emplean en algunos procedimientos quirúrgicos. Sirve tanto en como seres humanos, tanto como en animales. Sirve para aumentar el umbral de sensibilidad de dolor y eliminación de estado de vigilancia, ya que este es un compuesto químico que se posee en las propiedades analgésicas generales que se administra por la inhalación. Bueno, estos analgésicos inhalados se pueden dividir en dos grupos, lo que es el grupo 1 de analgésicos volátiles, que incluye lo que es el alotano, el isoflurano, el desflurano y el sevoflurano, que ese es el primer grupo. El segundo grupo del cual se divide también es el analgésico gases, que es el óxido de nitroso, que es el más común para los gases anestésicos, que está como el cipropano, ciclopropano y el xenón son más utilizados. Bueno, yo les voy a hablar de dos fármacos analgésicos inhalados que son más comunes ahora, que es el desflurano, que es un medicamento de alta volatil que se puede tener a una temperatura ambiente, pero de lo que sí se debe conservarse el frasco tapado, 100% tapado, después de que ya lo hayas abierto. Se utiliza con más frecuencia en las intervenciones quirúrgicas de los pacientes externos. Bueno, su farmacodinámica de este fármaco sobre el sistema nervioso central produce una buena anestesia controlada, que en el periodo de introducir es al menos que se utiliza 5 minutos máximo, y aumenta el flujo sanguíneo del sanguíneo cerebral. En lo que es el cardiovascular, tiene un efecto inotrópico menos moderado, ya que se puede producir hipotensión al disminuir. En lo que es la respiración, produce una depresión respiratoria y de broncodilatación. En lo que es el músculo, pues produce una buena relajación directa en el músculo que es extraído. Su farmacocinética de este fármaco es que se distribuye por todo el cuerpo más rápidamente que otros agentes analgésicos volátiles. Es uno de los medicamentos más utilizados que efectivamente la anestesia actúa demasiado rápido.
Bueno, el siguiente fármaco, que es el lisuflurano, puede ser igual, es un fármaco que se utiliza de inhalación. Es un medicamento que actúa a nivel cerebral produciendo anestesias generales para todo tu cuerpo. Se utiliza para la pérdida de conciencia y la reactividad de estímulos dolorosos intensos. Digamos, dolores así de, te podría decir, de brazo y que te duela mucho, lo puedes utilizar porque es uno de los analgésicos más utilizados. Igual, este medicamento se administra por vía respiratoria, por vía de inhalación, que es por la respiración, a través de las vías respiratorias como inducir de la anestésica e intervenciones quirúrgicas. La farmacodinámica de este fármaco es sobre el sistema nervioso central, igual puede producir inconsciencia por medio de su acción en el sistema nervioso central. Por causa de mucho medicamento puede provocar esos casos. En lo que es hacia lo cardiovascular, igual es un medicamento a otro analgésico inhalado de este tipo del fármaco, deprime los sistemas cardiovasculares. Y sobre la respiración, pues deprime los sistemas respiratorios. Su farmacocinética de este fármaco es mínimo de aproximadamente del 0.2%, sobre todo el fluoruro inorgánico y casi todo el fluorurano de administración se excreta sin tener problemas hacia los pulmones. Voy a hablar sobre el grupo de los anestésicos parenterales o endovenosos. Son aquellos fármacos capaces de producir de manera reversible una insensibilidad total, administrados obviamente, ¿no? Como el nombre bien lo dice, por vía intravenosa, hasta llegar al estado de inconsciencia que define una anestesia general. Existe una serie de estados intermedios que van desde la ansiolisis hasta el estado de coma, que se define lo que habitualmente se llama sedación. En este grupo de anestésicos parenterales o endovenosos se subdivide, por decirlo así, en 4 características para que sea denominado un anestésico general, vaya, porque si no estoy mal, creo que solamente es un medicamento, la ketamina, que se denomina un anestésico general, porque obviamente la mayoría de los anestésicos generales son inhalados, o sea, por gases, ¿no? Los intravenosos se usan un poquito más como locales, entonces, pero pues igual para que sean denominados anestésicos generales, se tiene que denominar las siguientes características, que sería en la siguiente diapositiva. La anestesia parenteral también se le conoce como TIVA en sus siglas o iniciales, significa anestesia totalmente intravenosa. Como bien decíamos, la anestesia general tiene que constar de estos cuatro puntos, ¿no? O 4 características, que es la amnesia, la hipnosis, la analgesia y un bloqueo neuromuscular, aunque este último no es exactamente muy necesario, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Dado que no hay ninguna droga endovenosa, lo que decíamos, anestésica, excepto la ketamina, que es la que comentábamos, el término se emplea para designar aquellas sustancias con propiedades anestésicas, hipnóticas, analgésicas o anisilióticas, relajantes, que no son gases, que se utilizan por vía endovenosa. Entonces, normalmente, habitualmente, consideramos a los anestésicos endovenosos como aquellos fármacos que se usan para inducir estados que van desde sedación, hasta la anestesia general, o que se usan como coadyuvantes durante la realización de una anestesia. Entonces, los endovenosos o parenterales no es que no se consideren un anestésico general, sino que pues no cumple como tal con los requisitos al ser un fármaco intravenoso. Entonces, pero pues sí cumple con el propósito, que pues es sedar, ¿no? La sedación. Entonces, pasemos al siguiente. Dentro de los anestésicos parenterales
Vamos a hablar únicamente de 5 medicamentos: el etomidato, la ketamina, propanedido, propofol y el tiopental, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Vamos a hablar sobre la ketamina. Es un anestésico endovenoso más atípico. Su efecto se ha descrito como anestesia disociativa, en la que el paciente parece despierto pero no responde a estímulos, incluso nociceptivos. Eh, decíamos que la ketamina, ¿no?, eh, es la más cercana a un anestésico general. Decíamos que pues va a producir un efecto alucinógeno, va a producir un anestésico completo, va a producir anestesia disociativa. Entonces el paciente se va a encontrar en un estado en el que pues no va a sentir nada, pero prácticamente, podríamos decirlo así, va a estar consciente, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre los efectos clínicos. Uno de los efectos clínicos vamos a dividir en 3, ¿no? Tiene efectos sobre el sistema neuronal o cerebral, que dice que aumenta el consumo metabólico de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraneal, aumenta o tiene efectos psicomiméticos, que es lo que decíamos, ¿no? Alucinaciones y delirios. También afecta el nivel cardiovascular, que aumenta el gasto cardíaco y la tensión arterial. También dice que tiene dosis altas. En dosis altas puede llegar a ser un depresor miocárdico. Entonces también afecta a nivel pulmonar, que dice que aumenta la presión de la arteria pulmonar, es un broncodilatador, y dice que no deprime la respuesta de la vía aérea. Vamos a hablar sobre la farmacocinética, ¿no? Pues ya explicábamos qué era la farmacocinética anteriormente, ¿no? Entonces dice que su absorción puede ser endovenoso o intramuscular. Dice que se ha usado por vía espinal. Su distribución tiene un tiempo inicial de 10 a 15 minutos, en lo que pues es absorbido totalmente por el cuerpo. Pues el tiempo de eliminación pues es aproximadamente 2 horas, ¿no? Y como bien sabemos, la eliminación pues más común o más es la renal, ¿no? Entonces esa va a ser la eliminación de este fármaco. Y pues alguna de sus interacciones, por ejemplo, podría ser que potencia la acción de los relajantes musculares no despolarizantes, puede dar lugar a convulsiones si se asocia con teofilina. El diazepam disminuye los efectos estimulantes cardiovasculares, pero la larga duración de la ketamina. El litio prolonga su vida media, y los gases halogenados aumentan sus efectos sobre el miocardio. Vamos a hablar del siguiente medicamento, es el etomidato. Es un fármaco derivado imidazólico con propiedades corticosteroides. Se usa en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Su administración en perfusión continua endovenosa tiene la capacidad de supresión córtico-adrenal, que es asociada a la mayor mortalidad postoperatoria, ¿no? Su mecanismo de acción es que deprime el sistema reticular activador y simula los efectos inhibidores del GABA. También tiene efectos clínicos como pues la ketamina, ¿no?, como cualquier otro fármaco. En este caso, hablando a nivel cerebral, nervioso, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraneal y la demanda de oxígeno, y mantiene la presión de la perfusión cerebral. A nivel cardiovascular, pues sus efectos son mínimos y es un inductor intravenoso. Y pues a nivel pulmonar igual es mínima la depresión y no genera pues una apnea, ¿no?, como tal. Su farmacocinética, decíamos que también en ese medicamento es hidrosoluble a pH ácido y liposoluble a pH fisiológico, por lo que se administra en solución acuosa y produce frecuentemente dolor en la inyección endovenosa. La administración únicamente endovenosa presenta una distribución cerebral rápida, a pesar de su alta fijación a la
albumina. Dado su alto volumen de distribución, su vida media de eliminación es prolongada, puede variar de entre los 70 a los 120 minutos, pero pues al metabolizarse rápidamente por microsomas hepáticos y esterasas plasmáticas alcanza concentraciones subinópticas y por lo tanto pues presenta una corta duración de acción clínica. Fármacos analgésicos complementarios. Dentro de este grupo de medicamentos, una de sus clasificaciones son los fármacos anestésicos complementarios. Estos fármacos actúan con lentitud y en su mayoría se administran con más medicamentos, por eso llevan el nombre de complementarios. Producen la reducción de anestésicos generales con disminución de sus efectos adversos y forman parte integral de los esquemas de anestesia general. Dentro de su acción anestésica es que estos fármacos impiden la generalización y conducción del impulso nervioso, inhiben la entrada de sodio y la salida de potasio, lo que aumenta el umbral eléctrico de excitación y disminuye la velocidad de su impulso nervioso. En los fármacos analgésicos complementarios existe una clasificación que son los ésteres y las amidas. En los ésteres entran los medicamentos como la procaína, cloroprocaína, tetracaína, y en las amidas lo que es la lidocaína, bupivacaína, etidocaína y prilocaína. La farmacocinética de este grupo, hablando de una manera general, en su mayoría son ésteres o amidas, derivados de bencénicos, que son las bases débiles que se ionizan a través de la ganancia de un protón H+. El pKa de estos fármacos está entre 8 y 9. Las variaciones dependen del pH del medio, que tienen efectos importantes sobre la proporción entre el fármaco ionizado y el no ionizado. La interacción de este grupo serán los fármacos que se encarguen de aumentar las concentraciones de calcio extracelular. Estas funcionarán de manera antagonista. Los fármacos que aumenten concentraciones de potasio extracelular servirán como potencializadores. Los depresores del sistema nervioso central, los bloqueadores neuromusculares y opioides potencializan sus efectos. Los anestésicos del grupo de las amida y la ropivacaína tienen efectos aditivos. El primer medicamento de esta clasificación de los anestésicos será la bupivacaína. Este medicamento es un anestésico donde su aplicación es estrictamente médica. Por la duración prolongada y potencia que tiene, se utiliza comúnmente en procedimientos postoperatorios contra el cáncer para el alivio del dolor. Dentro de sus precauciones están las de no usar en áreas con alteraciones de la circulación y no administrar con adrenalina por vía subaracnoidea. Las contraindicaciones son las de anestesia cervical obstétrica y en actividades de vigilancia, la toma de signos vitales, estado de conciencia, signos de toxicidad del sistema nervioso central, farmacocinética de la bupivacaína. Desde la inyección de la bupivacaína en el cuerpo humano, los tejidos, los músculos, incluso los tejidos cercanos de donde fue suministrado el analgésico, se presenta dilatación. Algunas soluciones contienen constrictores para contrarrestar la dilatación tan pronunciada de los músculos, reduciendo su duración. Estas altas concentraciones de bupivacaína se distribuye a través del torrente sanguíneo y de manera elevada llega al corazón, cerebro, hígado y hasta el pulmón. Una vez esta sustancia es absorbida por los tejidos y se encuentre
y se encuentra en el hígado, el mismo es eliminado a través de la orina, donde solo se excreta un 5% de las dosis suministradas. Farmacodinámica de la bupivacaína. La bupivacaína reduce la permeabilidad de la membrana y la entrada rápida de sodio, inhibiendo la generación y conducción del impulso nervioso. Dicha acción reduce de forma dosis dependiente la excitabilidad nerviosa, umbral eléctrico incrementado, dando lugar a una propagación insuficiente del impulso y en el consiguiente un bloqueo de la conducción. El segundo medicamento es el cloruro de etilo o traumazol. Es un anestésico local por enfriamiento, con contracturas musculares, calambres por exceso de actividad física, esguinces o contusiones superficiales, extracción de pequeños cuerpos extraños en la piel y tejido subcutáneo, incisión de accesos subcutáneos. Contraindicaciones: no aplicar en mucosas y ojos, no debe ser inhalado ni usar cerca del fuego, ya que es inflamable. Actividades de vigilancia: se deberá tener precaución de no aplicarlo durante un tiempo mayor al recomendado, ni zonas con irrigación sanguínea deficiente. Farmacocinética y farmacodinámica del traumazol. La aplicación cutánea de cloruro de etilo en forma de spray durante 10 a 15 segundos sobre la zona afectada provoca el rápido enfriamiento de los tejidos superficiales gracias a su capacidad de evaporación acelerada, provocando un efecto anestésico de las terminaciones nerviosas, un efecto vasoconstrictor que evita la extravasación de líquidos y el edema consecutivo en traumatismos recientes, así como la formación posterior de equimosis por microhemorragias cutáneas. El efecto anestésico es transitorio y dura aproximadamente de 30 segundos después de su aplicación. No se absorbe por vía cutánea, por lo que carece de efectos sistémicos.